nos indica lo que él entiende por derecho agrario. Así tenemos entonces a Toledo Peña. Empezamos con los autores italianos jóvenes, sin antes creo que hay dos compañeros. Ahí está. Entonces tenemos, según Giorgio de Semo, nos dice que el derecho agrario es una rama de carácter prevalentemente privado. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, su micrófono. Por favor, compañera, compañero. Sí, pero tan amable, muchas gracias. Entonces, tenemos acá, jóvenes, es una rama jurídica de carácter prevalentemente privado. Podríamos decir predominantemente privado, digamos, por favor, privado, que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura. Acá, en esta definición, de Semo introduce que son normas de derecho privado, prácticamente, jóvenes. Y vamos a ver cuando hablemos de las dos grandes ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado, y la ubicación del derecho en estas dos ramas. De Semo nos ubica, o no nos ubica, nos indica que el derecho agrario en Italia es predominantemente privado. Prevalentemente privado, que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura, agricultura en el sentido amplio, especialmente incluye la agricultura, probablemente la silvicultura no mucho, Italia no ha trabajado mucho la silvicultura, pero incluye también el aprovechamiento del agua. En tanto que Arcangeli señala, o dice, se entiende por derecho agrario la totalidad de las normas, todas las normas, ¿verdad? Ya sean de derecho privado o de derecho público, que regulan los sujetos, los bienes, los actos y las relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura, nuevamente, agricultura en el sentido amplio. Ahora, de manera expresa, Arcangeli nos señala que el derecho agrario y sus normas pueden ser de derecho público, de derecho privado, pero también pueden ser de derecho público. Y obviamente va a regular la relación, la relación en cuanto a sujetos, pueden ser los contratos que se llevan a cabo, en cuanto a los bienes, a quién pertenecen los bienes, qué forma adoptan los bienes, ahí está el derecho agrario, regulando esos bienes, los actos, decía los contratos, pueden ser los contratos de arrendamiento, por ejemplo, y las relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura, o a las relaciones jurídicas de manera general. Aun cuando de Semo no dice exactamente que también hay normas que pertenecen a normas del derecho agrario, que pertenecen al derecho público, pero se desprende, jóvenes, al indicarnos que es de carácter prevalentemente privado, es decir, que en Italia el derecho agrario es más de carácter privado que de carácter público, en tanto que Arcangeli nos abre esa posibilidad, ya sea el derecho público o el derecho privado. Esto quiere decir, por ejemplo, jóvenes, si son de derecho privado, prevalentemente o predominantemente, nos da a entender de que en un momento dado el Estado va a participar en estas relaciones jurídicas agrarias. Y al participar el Estado en estas relaciones jurídicas agrarias, sin la menor duda, esa su participación se va a ubicar, va a estar regulada por normas jurídicas que se ubican en el derecho público. Es la idea que tenemos acá en cuanto a Arcángel, o en su caso en cuanto a de Semo. Mientras que Sisto, otro autor italiano, señala el derecho agrario o legislación agraria, también le denomina legislación agraria, consiste en el conjunto de las normas jurídicas que se refieren principalmente a los fundos rústicos y a la agricultura.
Es decir, está hablando de los bienes, sin la menor duda, de la propiedad. Los fundos, la propiedad rústica, la propiedad que se ubica en el agro. Es probable que en Italia, jóvenes, ya no tengamos en el campo italiano, en el área rural de Italia, derechos de posesión. Lo más probable es que todos sean propietarios. Y ahí aparece regulando esa propiedad el derecho, la legislación rural o el derecho agrario y la agricultura. Acá entonces los tres autores italianos, y especialmente estos dos jóvenes, Giorgio de Semo y Arcangeli, nos dan la idea que el derecho agrario puede ubicársele en este país en la rama privada del derecho o en la rama pública del derecho. Ahora, ¿qué dicen los autores latinoamericanos? Solo quiero ver si tenemos compañeros solicitando. Ahí estamos. Entonces tenemos, a nivel latinoamericano, tenemos a estos autores. Veamos lo que nos señala el argentino Jóvenes, el tratadista argentino. Es el conjunto autónomo de preceptos jurídicos que recaen sobre las relaciones emergentes de toda explotación agropecuaria, establecidos con el fin principal de garantizar los intereses de los individuos o de la colectividad derivados de aquellas explotaciones. Eso señala Raúl Mugabur. Es decir, quizás lo novedoso acá de Mugabur, jóvenes, es el término autónomo. Ya nos da la idea de que el derecho agrario se ha ido desprendiendo del derecho común, del derecho civil que por muchos años, por muchos siglos y centurias, reguló las relaciones agrarias, la explotación agraria, y aquí surge ya una disciplina jurídica con este carácter, una entidad, una disciplina jurídica autónoma, es lo que nos agrega este autor argentino, que nos parece importante. Ya nos está hablando de una disciplina que va a caminar sola, que va a tener sus propias instituciones, sus propios principios, sus propios institutos. A nivel latinoamericano, lo único no nos dice si es de carácter público o de carácter privado. Luego, Lucio Mendieta y Núñez, autor mexicano, decía, uno de los connotados agraristas, le decía, jóvenes, muy conocido por sus obras en Latinoamérica, señala el derecho agrario es el conjunto de normas, de leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Veamos qué nos agrega el profesor Lucio Mendieta y Núñez. El derecho agrario es el conjunto de normas, obviamente pueden ser normas constitucionales, o pueden ser leyes o normas. En este caso, al ubicarnos dentro de la jerarquía de las normas jurídicas, vamos a encontrar las leyes ordinarias, por ejemplo, jóvenes, que van a desarrollar los principios constitucionales, los valores constitucionales referentes a cierta materia o cierto tema. Pero también están los reglamentos emitidos por, ya sea el Ejecutivo o las entidades del Estado, pudiera ser ministerios de Estado o algunas entidades que tienen bajo su jurisdicción precisamente la aplicación de la ley agraria, y su competencia es precisamente asunto agrario. Nos agrega, y disposiciones en general. Las disposiciones en general puede ser inclusive acá los contratos, jóvenes, de carácter agrario. Los contratos que se dan entre particulares, entre individuos, entre empresas, disposiciones en general, e incluso en temas de producción, comercialización de los productos agrícolas. Pero además, como veíamos también cuando hablamos del contenido del derecho agrario, agrega dentro de su definición la doctrina.
Para Lucio Mendieta Núñez resulta ser bien importante la doctrina y la incluye como en la definición del derecho agrario. Aquí vamos a ver la doctrina, obviamente, jurídica agraria, jóvenes, que va a orientar, va a ilustrar criterios, va a orientar concepciones, visiones, pensamientos, no solamente de legisladores, no solamente de juzgadores, sino que también de profesores, de estudiantes. Hablamos de la doctrina, que va a ilustrar, va a orientar, va a despejar, por decir así, el pensamiento de los estudiosos del derecho en ese a veces enredo de doctrinas, de teorías. Entonces resulta para Lucio Mendieta Núñez muy importante la doctrina, razón por la cual la incluye dentro de la definición del derecho agrario. Obviamente estamos hablando de la doctrina jurídica agraria. Asimismo también la jurisprudencia, el trabajo que realizan algunos especialistas, algunos que se dedican a estudiar, analizar, clasificar la jurisprudencia en materia agraria, porque también eso va orientando la aplicación, pero especialmente la interpretación de las leyes. La jurisprudencia resulta ser muy importante. Estamos hablando de esa jurisprudencia judicial, de los órganos jurisdiccionales, pero también para Lucio Mendieta y Núñez, jóvenes, va un poco la jurisprudencia, los famosos antecedentes o precedentes, también en el marco de las resoluciones administrativas que emiten entidades del Estado en materia agraria, para la solución de un problema, para la solución de un caso concreto, puntual. Es importante la jurisprudencia, porque contiene criterios de interpretación y obviamente de aplicación de la ley. La jurisprudencia. Ya no digamos de los órganos jurisdiccionales, por ejemplo en Guatemala resulta muy importante la jurisprudencia, especialmente que ha ido asentando acá la Corte de Constitucionalidad en esta materia. Agregábamos, jóvenes, como ilustración, un ejemplo, más o menos como unos 5 años, 6 años, la comunidad indígena de Chuarrancho, a través de un amparo resuelto finalmente por la Corte de Constitucionalidad, jóvenes, restablece o restituye los derechos de la comunidad indígena sobre una propiedad comunal que fue otorgada a la población indígena de Chuarrancho, municipio del departamento de Guatemala, durante la corona o por la corona española, que sin embargo fue arrebatada y finalmente la comunidad indígena de Chuarrancho fue amparada, y más o menos son como entre 90 y 100 caballerías de terreno. Esa jurisprudencia es valiosa en cuanto a la solución de casos como estos de carácter agrario en relación a la tenencia de la tierra. Entonces, efectivamente resulta importante la jurisprudencia de los tribunales y en este caso de la Corte de Constitucionalidad resulta ser una jurisprudencia muy rica, jóvenes, que puede enriquecer precisamente ilustrar a cualquier abogado que litigue ante los tribunales de justicia, especialmente, digamos, en este tema agrario, y no solamente en el tema agrario, dependiendo de la materia que se trate, ¿verdad? Pero en este caso del tema agrario, que se refieren, vean, a la propiedad rústica, es decir, normas, leyes, reglamentos, disposiciones, doctrinas, jurisprudencia que se refieran a la propiedad rústica, especialmente, ¿verdad? Obviamente no a la propiedad urbana, a la propiedad rústica, a las explotaciones de carácter agrícola. Acá puede ser propiedad privada, no nos indica el autor, sino la propiedad de manera general, o puede ser propiedad social, como la propiedad de las cooperativas, o puede ser propiedad comunal, como es el mismo caso de Ejido en México, veíamos jóvenes, el Ejido que fue estudiado por la profesora Marta Chávez de Velázquez, ¿verdad? Y las explotaciones de carácter agrícola, también acá, de carácter agrícola, estamos hablando de las actividades agrícolas, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el aprovechamiento del recurso agua, del recurso hídrico.
Entonces, esta definición nos resulta muy importante. Realmente, al igual que las otras, obviamente, jóvenes, tal vez con el agregado acá, repito, que incluye dentro de la definición el profesor Mendieta y Núñez, la doctrina y la jurisprudencia que no hemos encontrado en las otras definiciones. Luego encontramos a José Flores Moncayo, autor boliviano, un tratadista del derecho agrario en Bolivia, profesor de la Universidad Pública de Bolivia y también litigante, nos dice el derecho agrario es una disciplina especial, jurídica, cuyas normas rigen las relaciones de las personas y los bienes en la actividad del trabajo agropecuario. Aquí nos está hablando de la agricultura y también de la ganadería. La aportación, pero básicamente lo que vamos a encontrar acá en esta definición de Flores Moncayo es que es una disciplina especial jurídica. Es decir, al igual que Mugaburo nos está hablando de una disciplina especial, es una disciplina autónoma, jóvenes. Esa es la especialidad, y la especialidad está en esto, en la actividad del trabajo agrario, o del agropecuario, o del agro. Entonces, no lo dice así expresamente, pero nos está hablando de una entidad, de una disciplina autónoma, una disciplina jurídica, que se va a separar del derecho madre. Ya no es la parte del derecho general, del derecho común, del derecho civil, sino que ya tiene cierta especialidad. Y en este marco de la especialidad, repito, no lo dice expresamente, pero el derecho agrario autónomo, que tiene sus propios principios, tiene sus propias reglas, sus propios institutos, sus propias instituciones, y precisamente por eso se habla de una disciplina especial. En el caso de acá del autor boliviano Moncayo. Luego y finalmente podemos hablar de un guatemalteco. De guatemalteco, acá tenemos, bienvenidos compañeros, tenemos al guatemalteco, el profesor César Augusto Toledo Peñate. Toledo Peñate, tal vez para revenirnos y entender un poquito su definición, jóvenes, fue profesor de Derecho Agrario de nuestra facultad, creo que les compartí el otro día. Estuvo trabajando en el curso de Derecho Agrario en nuestra facultad, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, fue litigante. Toledo Peñate pues, litigaba en el tema de tierras. Y va a recoger no solamente los contenidos de los textos, no solamente de la doctrina, sino que también Toledo Peñate, de lo que se desprende de esta definición, jóvenes, de su definición de derecho agrario, encontramos que aparecen aspectos doctrinarios en esta definición del derecho agrario que nos ofrece. Pero también aparecen, aunque no expresamente, algo de lo que ocurre en Guatemala, de lo que ha ocurrido en Guatemala en el tema agrario, agrícola, en el área rural, en esa geografía rústica. Y asimismo también vamos a encontrar, encuentra como un vacío y una gran necesidad de participación del Estado en estas actividades. A diferencia de los otros autores, solo nos cuentan, nos refieren, vemos en la ubicación del derecho agrario en público y privado, y luego acá, que es autónoma, efectivamente, creo que es importante, es una disciplina especial jurídica, que además de las normas también se incluye en la definición de la doctrina por la importancia que tiene la jurisprudencia de igual manera. Pero ahora veamos al autor guatemalteco. Nos dice, el derecho agrario es el
el conjunto de normas jurídicas, como nos han dicho los demás autores. Es un montón de normas jurídicas. Es de escoger esas normas jurídicas. Es un conjunto, son varias normas jurídicas. Ahora, el profesor Toledo Peñate nos agrega, jóvenes, es de naturaleza económico-social. Es algo novedoso, algo nuevo en el estudio de las características del derecho agrario que han realizado los autores en estas últimas décadas del derecho agrario, al indicar que el derecho agrario tiene como característica ser de naturaleza económico-social. Están dando la idea, jóvenes, que se refiere exclusivamente al aspecto económico, el proceso económico. La sociedad no puede sobrevivir, no puede continuar su vida si no hay actividad económica, el proceso productivo. Hemos hablado ya de la producción, de la distribución y del consumo, etcétera. Solo me permiten, jóvenes, por favor, quiero verificar si estoy grabando la clase. ¿Me permite un momentito, por favor, jóvenes? Por si fuese de su interés, por favor. Vamos a ver, esta es la opción. No. Ya, jóvenes, ahí está grabando, por favor, ahora sí. Le decía, jóvenes, disculpen. Entonces, aquí resalta en el texto, es de naturaleza económica, social. ¿Por qué social? Porque vamos a ver que ese proceso productivo, eso va a connotar ya la palabra naturaleza económica social, ese proceso productivo de carácter obviamente económico implica la satisfacción, la participación de hombres y mujeres en ese proceso, que es precisamente para la sociedad, para la satisfacción de las necesidades primarias de la sociedad, probablemente secundarias también, pero primarias es el hambre. En primer lugar, el hambre, satisfacer el hambre a través de los productos agrícolas que llegan al mercado y luego a la casa de los individuos, de los que consumen estos productos agrícolas. Razón por la cual se habla de naturaleza económico-social. Afecta a la sociedad, participa a la sociedad. No es para unos pocos. Y en términos generales estamos hablando incluso también de procesos de desarrollo, jóvenes, de esa sociedad. A través precisamente de la participación económica. Entonces, esta es una de las aportaciones, creo, importante en la definición del derecho agrario que aporta el profesor Toledo Peñate, al incluir una de las características o uno de los rasgos principales del derecho agrario en esta definición, porque ya nos está dando idea que realmente es importante. La actividad que se desarrolla es de carácter económico-social, es muy importante para la sociedad. Y ya no solamente para la sociedad país, sino que también para la sociedad, para las sociedades jóvenes, la posibilidad de exportar los productos que vienen del agro. 1, 2. Luego dice que regula la tenencia, la distribución y la explotación de la tierra. Quisiera detenerme acá, en relación a la palabra tenencia. E igual vimos en algunos autores que se refieren a la propiedad rústica de manera general, probablemente también la tenencia, acá la propiedad rústica, básicamente, o como dicen también los, acá encontramos, acá los bienes, acá se refiere también a los bienes de manera general, no solamente la propiedad, por ejemplo, rústica, sino que de bienes. De igual manera acá nos agrega Arcángel los bienes, acá vienen los bienes, los actos, pero acá nos agrega el profesor Toledo Peñate la tenencia de la tierra.
¿Y cuál es esa tenencia de la tierra? En el caso de Guatemala, que ha sido y fue la experiencia de trabajo del profesor Toledo Peñate, de conocer que en Guatemala existe la propiedad privada. Es una tenencia. Pero también existe la propiedad social. Pero también existe la propiedad comunal de esas tierras. Es de la comunidad. Es el caso, por ejemplo, de las parcialidades en el occidente del país, especialmente en Totonicapán, y de otros lugares de las comunidades indígenas. Les mencionaba el caso de Choarrancho, aquí cerca, jóvenes, en la parte norte del departamento de Guatemala, no tan lejos, no yendo más, digamos, en la parte sur, también tenemos tenencia, propiedad comunal de la tierra de la comunidad de Maya Pocomán. Y en el concepto de tenencia, acá esto es parte de nuestra interpretación, jóvenes, un poco de experiencia también, si vemos así, y del conocimiento, también se incluye el derecho de posesión. El derecho de posesión en cuanto a tenencia de la tierra y la posibilidad legal que nos plantea, que nos abre, que nos brinda la ley de titulación supletoria de convertir ese derecho de posesión en Guatemala en dominio, en propiedad. La tenencia. No podríamos hablar acá de la ocupación de la tierra. Algunos dicen, esta tierra la tenemos ocupada. Y la ocupación, recordemos, el derecho civil, nuestro derecho civil, el derecho civil guatemalteco, limita y podríamos decir prohíbe la ocupación como una forma de propiedad. No es posible. Y menos tratar de intentar una titulación, la titulación de una tierra ocupada, sino que de manera muy clara nos señala que es, digamos, el derecho de posesión, pero no la ocupación. Existe esa limitación legal. Entonces, pero creo que es lo que nos aporta precisamente en esta definición el profesor Toledo Peñate, por un lado, refiriéndose a Guatemala, conociendo la realidad del agro de Guatemala, la topografía, en el tema de tenencia de la tierra. Por otro lado, jóvenes, también incluye dentro de su definición la distribución de la tierra, que no encontramos ni en la definición de estos autores y menos en la definición de los autores italianos. Veamos ahora en qué consiste la distribución de la tierra. Acá no se ve distribución de la tierra y obviamente la explotación del trabajo de la tierra, jóvenes, pero la distribución. La distribución, vamos a ver, es como repartir la tierra. Distribuir la tierra, la repartición de la tierra. ¿Qué nos quiere decir el profesor Toledo Peñate en esta definición? Y que debe comprender el derecho agrario. Podemos decir hasta debería de ser contenido del derecho agrario. Porque vamos a ver, jóvenes, solo que, y efectivamente la doctrina habla de distribución, no exactamente de distribución, nos habla de una institución o de un instituto del derecho agrario que se conoce como reforma agraria. Veíamos dentro del contenido del derecho agrario la transformación agraria. También veíamos dentro del contenido del derecho agrario la colonización. Veamos entonces acá los alcances del término distribución. Distribución es repartir la tierra, distribuir la tierra. Ahora nos preguntamos, jóvenes, ¿desde cuándo en Guatemala se distribuye la tierra? Porque distribuir no es lo mismo que comprar. Distribuir no es lo mismo que comprar. Entonces hacemos un enfoque así muy sucinto y muy breve, jóvenes, en cuanto al aspecto histórico. Por ejemplo, durante la colonia, la tierra se distribuyó. Se hizo una distribución de tierra a los colonizadores, a los conquistadores, una distribución. Dice, bueno, agarre el pedazo que usted quiera.
no tan así, sino que a través hubieron algunas capitulaciones, le dijeron, usted puede tomar 2 caballerías, porque comanda el grupo. Usted puede tomar 5 caballerías, porque es superior a ese comando. Y luego los colonizadores, bueno, también jóvenes, se les dio tierra, hubo una distribución de tierras. Veamos los alcances, les decía, en esta definición de la palabra distribución. Y así a lo largo, luego hubo como una redistribución, una como devolución, si queremos en términos distributivos de la tierra para los pueblos indígenas, para las comunidades mayas a quienes se les entregaron tierras comunales, ya conformados en pueblos o en pueblos indígenas, o como el autor profesor Severo Martínez señala, los pueblos de indios. También hubo distribución de la tierra. Bueno, vamos a dejar la colonia y llegamos postcolonia y especialmente llegamos a la época liberal de Justo Rufino Barrios y de García Granados. Hubo también distribución de tierra. A la Iglesia Católica, que se le había entregado tierra por parte de la corona española durante la colonia, y se le consideraba como latifundista porque tenía grandes cantidades de tierra, se le quitó la tierra y fue distribuida esa tierra que se le quitó a la iglesia. A las comunidades indígenas que se les había entregado tierras comunales, se les quitó la tierra, se expropió la tierra durante ese régimen y se vendieron. Se distribuyó la tierra entre los correligionarios de Justo Rufino Barrios. Luego, un salto más adelante, vamos jóvenes, durante el gobierno de Jacobo Arbenz y Guzmán, en 1952, se emite una ley de carácter agrario, va a regular aspectos de naturaleza económica y social, también se va a distribuir la tierra. Hay una expropiación de tierras, especialmente privadas, particulares, latifundios, de 100 caballerías, 200 caballerías, 1000 caballerías de una sola persona. El gobierno tomó la decisión de tomarlas y distribuirlas. Tierras particulares. Luego desapareció el gobierno aparece el Instituto Nacional de Transformación Agraria y dijo, ya no más tierras de particulares, ahora vamos a distribuir, a repartir las tierras del Estado, los ejidos, las denominadas, decíamos, durante el régimen colonial, las tierras realengas. Y se hace una distribución de esas tierras. Hasta 1996 que desaparece el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Entonces, en esta definición de derecho agrario, ¿qué nos ofrece el profesor Toledo Peñate? Pues creo que recoja parte de su conocimiento, del conocimiento que tiene de la realidad agraria guatemalteca, de los hechos y actos que han sucedido, que se han llevado a cabo en el área rural, en el tema de tenencia de tierra y distribución de la tierra, razón por la cual incluye dentro de su definición de derecho agrario el concepto distribución, porque también probablemente, jóvenes, no aquí quede la distribución. El tema de la distribución es un tema histórico. Los griegos también distribuyeron tierras. Los romanos también distribuyeron tierras. Inglaterra también distribuyó tierras. Es también un tema histórico, es un concepto histórico lo de la distribución de la tierra. Y luego, lo que acá es un poco más fácil de entender, de comprender, es más común, la explotación de la tierra. Creo que en otras definiciones también encontramos con el que se refieren a las explotaciones de carácter agrícola. En cambio acá el profesor habla de la explotación de la tierra, el trabajo de la tierra. Y el trabajo de la tierra hemos visto especialmente el tema, la materia que le corresponde, quizá con
exclusividad, podríamos decir, al derecho agrario es la geografía rústica. El trabajo que se realiza, la explotación, el trabajo económico que se realiza en el área rústica, en el campo, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del agua, del recurso hídrico. Luego nos agrega, esto creo que lo entendemos mejor, pero realmente esto es algo novedoso en esta definición, jóvenes. Repito, yo creo que conlleva no solamente conocimientos extraordinarios, sino que también conocimiento de la realidad de nuestro país. Y creo que de otros países de igual manera la tenéis. La explotación de la tierra pues, es ya por los distintos autores agregado. Y otro aspecto nuevo que agrega en esta definición el profesor Peñate, Toledo Peñate, los recursos para lograrlo, que los otros autores latinoamericanos y también italianos, europeos, no agregan. ¿Por qué el profesor Toledo Peñate agrega los recursos para lograrlo? Repito, probablemente, y creo que es así, jóvenes, producto también de su observación, de la observación de esa realidad agraria del país, de las condiciones agrarias de Guatemala, que los trabajadores por sí mismos, los campesinos por sí mismos, no pueden salir adelante, jóvenes, incluso algunos empresarios, sino que necesitan de los recursos, obviamente económicos, los recursos financieros, jóvenes. Los pequeños empresarios, los empresarios agrícolas, pues son considerados sujetos de crédito por parte de los bancos y pueden obtener de los bancos esos recursos económicos, esos recursos financieros, el dinero. En tanto que los pequeños campesinos no. Los campesinos de manera general no son sujetos de crédito. Los bancos no les dan crédito. A menos que hipotequen su tierra o graben su tierra si son derechos de posesión jóvenes. Los recursos para lograrlo. Entonces aquí también subyace y viene la idea en cuanto a los recursos para lograrlo, decir, el Estado. El Estado tiene que apoyar esa actividad, esa explotación de la tierra, a través de algunos recursos. De ahí la idea, entonces, algunos gobiernos crearon entidades bancarias. Es el caso de la reforma agraria, el decreto 900, jóvenes, creó lo que hoy es Banrural, lo que fue Bandesa, una entidad bancaria que pudiera apoyar no solamente la explotación de la tierra, pero también a la par los recursos para lograrlo, facilitando a los campesinos esos recursos, facilitando a los trabajadores de la tierra, probablemente no solamente los campesinos, sino que también los empresarios, los dueños de propiedades, de unidades de explotación o de unidades de trabajo agrícola. No solamente los campesinos, sino que las unidades de explotación agrícola, jóvenes. Y se crearon estos bancos porque se necesitan de los recursos, y es exactamente el caso de Guatemala como un país en proceso de desarrollo, un país subdesarrollado. Creo que la observación del autor es muy acuciosa para incluir dentro de la definición del derecho agrario, de tal manera que cuando se defina el derecho agrario y se tengan estos elementos de la definición, inmediatamente se sabe de qué se trata el derecho agrario. No es solamente la relación que surge de la actividad agraria, no es suficiente. Obviamente hablamos del caso de Guatemala. No es suficiente ver cómo sucede con los italianos, están así. No podemos comparar Italia con Guatemala. Italia es un país desarrollado, donde la agricultura, jóvenes, se trabaja
casi maquinizada y con máquina moderna, maquinaria moderna, incluso se habla de industrialización del agro, de la misma agricultura, la ganadería. En Guatemala quizás todavía se sueña, se aspira y se está yendo por ese rumbo, se está trabajando por esos derroteros. Y quizá ya para terminar, jóvenes, entonces tenemos acá prácticamente en esta definición se incluye algo novedoso, los recursos para lograr precisamente ese trabajo, esa explotación de la tierra. Y luego las relaciones entre las personas que intervienen en tales actividades, que es en los otros autores hemos encontrado en las relaciones jurídicas que van a significar precisamente esas actividades agrarias o agrícolas. Y hemos visto ya lo que vamos a entender precisamente como campo del derecho agrario desde el punto de vista específico, bueno, es la actividad agrícola, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso. Ahora, repito, para Guatemala creo que es una definición muy adecuada, muy ajustada inclusive a la realidad agraria de nuestro país, el aporte del profesor César Augusto Toledo Peñate. Finalmente esto, jóvenes. Entonces encontramos, sin que esto signifique que sea más importante o menos importante cuál o cuál definición. No creo que todas las definiciones de derecho agrario son precisas, reflejan la realidad del lugar del país. No podemos comparar Latinoamérica con Europa. En Europa ya no existe el latifundismo, jóvenes, como en estos países nuestros. Es un país del primer mundo, Italia. Razón por la cual, muy bien, pueden hablar perfectamente del derecho agrario como derecho privado. No hay ningún problema, no se necesita del Estado. No se necesita la participación del Estado. Los mismos empresarios agrícolas, las sociedades agrícolas del campo, y se trabaja mucho la empresa agrícola en Italia, salen adelante. No se necesita de participación. En algún caso sí, en un momento sí. Por eso se habla del derecho público. Bueno, viene el Estado y dice, señores agricultores, les vamos a dar un subsidio. Pero es de vez en cuando. No es lo común, no es lo cotidiano, no es lo diario. Muy bien, un subsidio para determinar la actividad. Además, son países ya no tienen mucho interés en la agricultura. En Latinoamérica, sí, jóvenes, la razón por la cual tenemos estas definiciones. Desde México, a diferencia de los Estados Unidos, país altamente desarrollado, capitalista, altamente desarrollado, jóvenes, pero desde México encontramos casi la misma situación en Italia. No obstante, les decía, los mexicanos, especialmente autores mexicanos, pues creo que utilizo esta expresión, a veces ufana, se enorgullecen de la reforma agraria que se llevó a cabo en el país, hablamos más o menos de 1917, después de la Revolución Mexicana. Sin embargo, todavía en México, en tema agrícola, en el tema agrario, en el tema de agricultura, ganadería, silvicultura, casi tiene las mismas condiciones y circunstancias que Guatemala, Salvador, Honduras, hasta Argentina. Quizás un poco, por decir así, ha desarrollado un poco más, en mejores condiciones ha sido Costa Rica, dadas las condiciones históricas también de Costa Rica, donde se le presta mucha atención a la educación. Y también, por ejemplo, así termino con esto, les decía, jóvenes, el gobierno de José Ferrer, más o menos en 1945-44, pues tomó la decisión de que ya no existiera ejército en Costa Rica y que Costa Rica optara por la educación de sus ciudadanos. Y efectivamente fue así, tomaron esa decisión. Y es parte ya de la historia de Costa Rica. Cuando uno visita Costa Rica, llega al Museo Nacional de Costa Rica y empiezan a pasar esos videos de la toma de decisión del gobierno de ese entonces y la aspiración, jóvenes, de que Costa Rica fuera una ciudad, un país
democrático, que pudiera darle de sustento a través de la preparación de sus ciudadanos, educando a sus ciudadanos. Quizás es uno de los países de Latinoamérica que pues está en mejor situación desde el punto de vista agrícola. De ahí nuestros países jóvenes, hasta Argentina, les decía, estamos casi en la misma situación. Si hay alguna pregunta respecto a estas definiciones, por favor las pueden formular. Y si no, pues pasamos a a otro tema. Y el tema sería la ubicación del derecho agrario, que tiene exactamente relación con este que estamos viendo en cuanto a la ubicación, en cuanto a la definición del derecho agrario y su ubicación en la rama pública del derecho o en la rama privada del derecho. Como vimos, ya nos adelantaron en decir los autores italianos, y que en el caso de los autores latinoamericanos jóvenes, vamos a ver, y especialmente remata el profesor Toledo Peñate, nos dice, si nos están anunciando que en Guatemala, en Latinoamérica, el derecho agrario se ubica en la rama pública del derecho. Pues si no hay pregunta, continuamos, jóvenes. Muy bien, vamos a continuar entonces, por favor. Vamos a hablar ya ahora de la ubicación del derecho agrario. Entonces encontramos el derecho agrario, jóvenes. Les voy a pedir un momentito, por favor, jóvenes. Entonces, el derecho agrario, en cuanto a su ubicación, encontramos el derecho agrario acá, y la ubicación se refiere, vamos a ver, jóvenes, acá, obviamente, ¿dónde se ubica el derecho agrario o en qué rama del derecho agrario se ubica? Existen dos grandes ramas del derecho. El derecho público por un lado y el derecho privado por otro lado. Y entonces ahora viene la ubicación de las distintas ramas del derecho en una de estas dos ramas. Quisiéramos ver, antes de hablar del derecho agrario, y me voy a atrever a hablar del derecho penal, por ejemplo, jóvenes. Y la pregunta es, ¿qué regula el derecho penal? ¿Cuál es la materia que regula? Hablamos de los delitos y las faltas, el derecho penal. Entonces la pregunta es, ¿el derecho penal dónde se ubica? ¿En qué rama del derecho se ubica? ¿En la rama pública o en la rama privada del derecho? Y decimos, bueno, el derecho penal, porque fíjense, en cuanto a los delitos, en cuanto a las faltas, veamos en el caso de un delito, una persona mata a otra y la población le da igual. Igual al Estado, que se mate si quiere, que se mate. Una persona secuestra a otra con fines de obtener dinero, que continúa el secuestro. Una persona extorsiona a otra para obtener, que siga la extorsión, y el Estado no hace nada, no le interesa al Estado. Pero no es así. Porque sabemos, jóvenes, que el Estado está para velar y garantizar el bien común, obviamente, de la población. Entonces al Estado le interesa mantener un orden. Y el Estado asume la responsabilidad de ver el tema de delitos, obviamente, y de faltas. Y de ahí viene entonces el derecho penal y dice, bueno, entonces sí, es de interés general lo que está resguardando el derecho penal, pues se va a ubicar en el derecho público. Así que el derecho penal forma parte del derecho público. Así, entonces, el Estado va a regular el delito del homicidio, por ejemplo. Y en resguardo de ese interés social, el Estado dice, bueno, vamos a imponer una pena de 50 años de prisión. 20 años de prisión. En el delito de secuestro, 50 años de prisión. Y el Estado va a determinar eso. Porque está en resguardo de interés social. Está garantizando intereses públicos, intereses generales, intereses sociales.
Pero por otro lado encontramos, por ejemplo, el derecho mercantil, dice, bueno, vamos a producir bienes, servicios, y es una actividad muy dinámica lo que realiza el comerciante, el negociante, y va a vender, por ejemplo, en el tema agrícola, por decir, van a vender, por ejemplo, bananos, una tonelada de bananos, bueno, mire qué cuesta, bueno, pongamos de acuerdo en tanto y, por ejemplo, jóvenes, 500 quetzales, pues. Y luego el comprador le dice, no, mucho, 400. Usted no me está ofreciendo el precio justo. Va, ni usted ni yo, pues va a 450. Ahí están los intereses particulares, se están poniendo de acuerdo, regulan a partir precisamente del derecho mercantil, si que no, incluso el derecho civil, va a regular los contratos, las obligaciones, y los particulares se ponen de acuerdo, realizan sus transacciones dentro del marco lícito, ¿no? Y entonces las normas jurídicas que regulan esos intereses particulares se van a ubicar dentro del derecho privado. Así tenemos, y así es, el derecho civil se ubica dentro del derecho privado, como es ese conocimiento. De igual modo, el derecho mercantil. También de aquello, como vamos a ver ahora en relación a las teorías, donde también está el famoso principio de la autonomía de la voluntad, que prevalece en el derecho mercantil y en el derecho civil. En esta negociación. Entonces tenemos acá, a eso nos estamos refiriendo acá. Ahora veamos, pues, la ubicación del derecho agrario. Lucio Mendieta y Núñez nos agrega, expresa que el carácter prevalente público o privado del derecho depende, como dijeran los italianos, en cada país. También depende de los antecedentes históricos, asimismo de los antecedentes sociales de ese país y de su sistema jurídico. Así que dependerá entonces, jóvenes. Y quisiera agregar acá, por favor, es decir, que no podemos comparar la realidad agraria de Guatemala con la realidad agraria de Italia, un país desarrollado, con un país subdesarrollado, menos con la realidad agraria de los Estados Unidos de América, con la realidad agraria de Guatemala, un país altamente desarrollado, cuya actividad agrícola, ganadera, silvícola, agrícola propiamente, igual que el recurso de agua, se realiza de manera mecanizada, de manera ya en una forma moderna, si queremos. Incluso los insumos que se utilizan, de igual manera, son países que ya no tienen latifundios, ya no tienen grandes extensiones de terreno, 100 caballerías, hasta 1000 caballerías, en una sola familia, en una sola persona. Ese tema de la distribución de la tierra en esos países se ha superado hoy. Tienen sus parcelas no muy grandes, van a sus parcelas a trabajar, llevan sus vehículos, llevan sus tractores, son otras las condiciones. A diferencia de los países acá de Latinoamérica, decimos, son grandes contingentes de mano de obra, en condiciones casi paupérrimas de vida. Entonces, a eso se refiere Lucio Mendieta y Núñez, depende en cada país de los antecedentes históricos, sociales y jurídicos. Pero eso, ahora jurídicamente, jóvenes, jurídicamente, vamos a ver que las ciencias jurídicas nos ofrece dos teorías para poder situar una rama del derecho en cualesquiera de estas dos grandes ramas del derecho. Así dicen las teorías que dividen al derecho en dos grandes ramas, pero más que dividirlas, ubican, jóvenes, más que dividir al derecho, porque hay una división, las teorías que ya voy a utilizar esto, jóvenes, por favor.
Ubicación. Acá. Teorías que ubican, tenemos acá al derecho en dos grandes ramas, porque también está la división, como veremos más adelante de manera breve, la división en derecho sustantivo y en derecho adjetivo propiamente. En cambio, acá se refiere a la ubicación. Entonces, tenemos ahí dos grandes teorías, de manera breve, jóvenes: la teoría del interés en juego y la teoría de la relación, de la naturaleza de la relación. ¿A qué se refiere? La teoría del interés en juego, o también conocida como teoría romana, la utilizaron mucho los romanos. Casi su creación fue en Roma. La creación de esta teoría con los juristas romanos, los juristas romanos sobresalientes, señala que las cosas que le interesan a la ciudad, al Estado, son de materia de derecho público. Es decir, que está regulando intereses sociales en juego. Repito, la teoría del interés en juego señala que las cosas que interesan a la ciudad son de materia de derecho público. Es decir, los intereses que están en juego son de carácter social, de carácter general. Razón por la cual esa rama del derecho se ubica en derecho público. Y de manera general, pues la rama se considera derecho público a esa rama del derecho general que está en resguardo de intereses sociales. Toma en consideración que está en juego intereses sociales. En tanto que la rama privada o el derecho privado señala las cosas que tienen su interés en particulares, pertenecen al derecho privado. En otras palabras, los intereses en juego son particulares. Son particulares, jóvenes. A eso se refiere. Solo me permiten, por favor. Son particulares. Así tenemos. Ahí. Entonces, eso nos dice la teoría en juego. Entonces, acá en el caso del derecho público, como decíamos, jóvenes, nuevamente vuelvo al derecho penal. Está en juego el interés de la sociedad. Está en juego el interés de la ciudad. Está en juego el interés que está resguardando el Estado, el interés social. En consecuencia, el derecho penal se ubica en el derecho público. Ahora podríamos decir, si el derecho agrario está resguardando intereses sociales, si el derecho agrario está garantizando los intereses de la sociedad, obviamente se va a ubicar en el derecho público. Ahora bien, si el derecho agrario, como sucede con el derecho mercantil, está regulando los intereses particulares, el mismo derecho civil, está regulando los intereses de los particulares, resguardando los intereses. Entonces, estos derechos, esta rama del derecho se ubica en el derecho privado. Ahora, si el derecho agrario está resguardando los intereses de particulares, los intereses individuales, pues entonces el derecho agrario, como sucede en Italia, se le va a ubicar en el derecho privado. Y quizá, como dice el autor de Semo, prevalentemente de derecho privado. Y si en alguna oportunidad viene una norma de carácter agrario, como les decía, jóvenes, un subsidio de un asunto agrícola, pues muy bien, esa norma se va a ubicar en el derecho público, porque está participando el Estado. Además de la utilización de ese dinero, sin la menor duda va a ser fiscalizado por la entidad fiscalizadora del Estado. Podríamos hablar acá de la Contraloría General de Cuentas, de los subsidios que van a recibir los interesados, los beneficiarios. Entonces, a eso, y aquí nos ayuda la teoría del interés en juego formal. Entonces, depende. Si el derecho agrario está garantizando, resguardando intereses sociales, el derecho agrario se ubica en el derecho público. Ahora, si garantiza y vela por los intereses particulares, pues se ubica en el derecho privado. Obviamente, jóvenes, si alguien falta, no cumple su deber, su compromiso, aun cuando sea de interés particular, pues se acude al Estado a través de la vía judicial o jurisdiccional, para que el Estado pueda respaldar esa reclamación.
de un interés particular, intereses de particulares. Ahora bien, la otra teoría, la teoría de la naturaleza de la relación, dice: si los sujetos de la relación jurídica se encuentran colocados en un plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como entidad soberana, las normas jurídicas son de derecho privado. Podríamos decir en nuestras palabras, jóvenes, si están colocados en un plano de igualdad, de tú a tú, de vos a vos, de usted a usted, pues estamos hablando de una relación jurídica de coordinación. Muy bien, esta casa, digamos, esta tierra vale 100.000 quetzales. El vendedor señala eso. Viene el comprador, como está en una relación de coordinación o de igualdad, dice: bueno, no, mire, 100.000, demasiado. Yo le ofrezco 90.000 quetzales. Y luego puede llegar a un punto de coincidencia equidistante, dice: bueno, 95.000 quetzales. Están en un plano de coordinación. Aparece el derecho civil regulando el contrato de compra-venta de los jóvenes, y ponen las condiciones. El comprador, el vendedor tiene derechos y obligaciones, de igual manera el comprador tiene obligaciones. En tanto que es de derecho público la norma o esa rama del derecho, el conjunto de normas, si se establece entre un particular y el Estado subordinación, cuando hay subordinación del primero al segundo. Otros autores hablan ya no de subordinación, de supraordenación, o sea, de superior ordenación. Uno manda y el otro obedece. Pero más que obedecer, jóvenes, es de sometimiento. Es de sometimiento. O si los sujetos de la misma son dos órganos del poder público o dos estados soberanos. Entonces hablamos de cuál es la naturaleza de la relación, es de subordinación o supraordenación. Hay un plano de desigualdad. Entonces el Estado ya no va a participar como particular, como pudiera suceder, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de una casa o de un edificio. El Estado está interesado en arrendar una casa o un edificio para la instalación ahí de una de sus dependencias. Entonces el Estado va a comparecer como un particular, como arrendatario particular, y no en su calidad de ente soberano. Y obviamente el Estado va a ser el arrendatario y el dueño del edificio, de la casa, es el arrendante. Pero aquí no. El Estado va a participar como soberano. Entonces el Estado se va a imponer. Y es exactamente lo que sucede, decíamos, jóvenes, con el derecho penal. El Estado no le va a preguntar al individuo qué delito se está cometiendo, sino que el Estado va a establecer el delito, y si en ese delito encuadra la conducta del individuo, pues le viene la pena también que el Estado estableció, según criterios, obviamente, del Estado, estudios que hizo el Estado. Ahora bien, entonces hablamos de subordinación, y ahí viene entonces la teoría de la naturaleza de la relación es de subordinación. Entonces, si el derecho, volvemos acá, jóvenes, por favor, si el derecho agrario, las normas jurídicas del derecho agrario prácticamente se realizan, se llevan a cabo, se cumplen, se observan en una relación de coordinación, pues entonces estamos ante derecho privado. El derecho agrario ahí se está ubicando en la rama pública privada del derecho. Volvemos otra vez a Italia. Pero ahora, si esa rama del derecho, si el derecho agrario está imponiéndose por parte del Estado, como un ejemplo en el caso de Guatemala, se impulsa la reforma agraria.
Y esa reforma agraria, por ejemplo, jóvenes, es de carácter confiscatorio. Al Estado nadie le va a decir, ah, pero ¿cómo? ¿Cómo? No es posible, etc. No, el Estado dice, lleva la reforma agraria. Hay una relación de subordinación, pero más que subordinación acá, aquí del particular para con el Estado, o propiamente una relación de supraordenación o de heteronomía. El Estado está imponiendo las normas. Veamos en el caso del derecho tributario, jóvenes. El Estado, al emitir las normas tributarias, veamos el caso del IVA, la tasa impositiva, la tasa del IVA. El Estado dice, bueno, de los estudios que se ha hecho, y obviamente el Congreso de la República, bueno, señores, se llega a la conclusión que la tasa del IVA en Guatemala va a ser del 12% y es del 12%. Y el Estado, en esa relación de superordenación, obviamente también está garantizando intereses comunes, generales, jóvenes. Va a imponer el Estado su voluntad, que viene la heteronomía. Entra el Estado en una relación de subordinación para con los particulares, del particular para con el Estado en un plano de desigualdad, y el Estado impone la tasa impositiva del 12%. Y a pagar el 12%. No hay para dónde. Entonces, estamos en esto, más o menos como sucede hoy también con el impuesto de circulación de vehículos jóvenes y los plazos a cumplir. Y otros lados ya nos han advertido a través de los medios de comunicación las acciones a imponer, si eso no se cumple, porque hay una relación de superordenación de parte del Estado de las normas tributarias. Así, dicho esto, por favor, en cuanto a teoría del interés en juego, teoría romana, la teoría de la naturaleza de la relación, encontramos ya situados en nuestro país que el derecho agrario en Guatemala, jóvenes, se ubica en la rama del derecho público. Jóvenes, el derecho agrario en Guatemala se ubica en la rama del derecho público. Es como, decíamos, más o menos como derecho penal, como el mismo derecho administrativo, el derecho constitucional, entre otras ramas del derecho, el derecho del trabajo, jóvenes, se ubica en la rama del derecho público. Y quizá como pregunta ya, pero nos queda claro, jóvenes, ya sea con la ayuda de la teoría de la naturaleza de la relación o con el auxilio de la teoría del interés en juego o la teoría romana, llegamos a la conclusión que en nuestro país el derecho agrario se ubica en el derecho público. Ahora la pregunta es, ¿qué implica eso? ¿Qué implicaciones incluso todavía los autores señalan funcionales tiene ubicar al derecho agrario en la rama pública del derecho? ¿Cuáles son las implicaciones? Aquí hay varias. Y estamos en el texto, jóvenes, he extraído precisamente estas ideas, además, pues, de otros autores, pero especialmente lo que aparece en las diapositivas viene del texto, así que es útil el texto. Además, les decía de compartir oportunamente estas diapositivas. Entonces, en la próxima clase, si es que no hubieran preguntas, jóvenes, y si hay, con mucho gusto les contestamos. En la próxima clase vamos a ver qué implica ubicar al derecho agrario en la rama pública de derecho en Guatemala. Y obviamente en cualquier parte del mundo donde se ubique el derecho agrario en el derecho público. No solamente en Guatemala, sino que en cualquier parte del mundo, en cualquier país, jóvenes. No sé, si hay alguna pregunta, por favor, la formula. Y si no, pues para la próxima clase, les decía, jóvenes, vamos a ver ubicación del derecho agrario y adelante en decirles también, jóvenes, las características del derecho agrario. Por favor, si pueden leer antes, mejor. No habiendo preguntas y dado también el tiempo, y gracias por su tiempo, jóvenes, no sé, pasamos un poquito,
Muchísimas gracias, les deseo feliz descanso. Y feliz descanso, jóvenes. Espero que todo cambie. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Gracias por el estado, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Liz. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias igualmente.